Jesús en un acto de amor inmensurable demostró la misericordia para todos los pecadores, sus acciones en favor de los necesitados pretendían llevar a todos al Padre. Los trata siempre con amor y compasión y hasta los defiende de los escribas y fariseos. Vemos su bondad en la parábola que dice, había un buen pastor que tenía 100 ovejas, y habiéndosele extraviado una, abandona todas las demás para correr en busca de la perdida, y al encontrarla, él la carga sobre sus hombros para evitarle el cansancio del camino, y habiéndola después devuelto al redil, invita a sus amigos a festejar el hallazgo de la oveja que creía perdida. Y a esta parábola añade aún aquella de una mujer que tenía 10 monedas, la cual, habiendo perdido una, busca con una lámpara por todos los rincones de su casa, y al encontrarla, convida a sus amigas para que participen de su alegría. De esta manera, dice, se alegra el cielo todo por la conversión de un pecador. No he venido por los justos, sino por los pecadores, no tienen necesidad del médico los que están sanos, sino los enfermos. Vemos pues, la magnitud de su misericordia para con los pecadores, Él busca a la oveja perdida y la carga en sus hombros, nos encuentra cuando estamos perdidos y repara nuestras fuerzas, nos lleva en sus brazos. Grande es la alegría, hijos míos, que debe sentir el pecador que es perdonado, y grande también la desdicha que sentirá aquel pecador que no se acerca a la misericordia de Dios, sino que la desaprovecha y no la acepta en su vida, no recibe su perdón, que es sin importar la gravedad de sus culpas. Él siempre nos invita a salir de nuestras situaciones de pecado y cambiar de vida, su paciencia siempre nos espera. La misericordia de Dios con los pecadores es tan grande que no podemos imaginarla. Además, para alcanzarla debemos hacer méritos con nuestras acciones. El profeta Isaías nos dice que, gracias a la paciencia de Dios, el Señor espera para mostrarnos misericordia. Aunque merecemos castigo en el mismo momento de pecar, Jesucristo intercede para darnos tiempo de arrepentirnos. Mientras todas las criaturas claman por venganza contra el pecador, Jesús responde que esperen, con la esperanza de que el pecador se convierta antes del juicio de Dios. Si el pecador se extravía más y más, aquel buen Padre llora sus desvíos, sin cesar, empero, de perseguirle con su gracia, sugiriéndole vivos remordimientos en su conciencia. Oh, Dios de las misericordias, exclama San Agustín, siendo pecador, cada vez me alejaba más y más de vos, mis pasos y mis andanzas todas eran otras tantas caídas, mis pasiones se encendían cada día con más ardor, y no obstante, vos me esperabais pacientemente. Oh, paciencia de mi Dios, tantos años a que os estoy ofendiendo y aún no me habéis castigado, ¿de dónde podrá venir este dilatado retraso? Ay, Señor, es que deseabais mi conversión y mi retorno a vos por la penitencia. ¿Será posible, hijos míos, que, a pesar de los deseos que tiene Dios de salvarnos, nos perdamos nosotros tan voluntariamente? A lo largo de la historia, la humanidad ha sido constantemente beneficiada por la misericordia de Dios. No es el pecador quien busca a Dios, sino Dios quien persigue al pecador para atraerlo hacia Él. Un ejemplo es Adán, quien tras pecar, fue buscado por Dios con el deseo de perdonarlo. En lugar de castigarle, Dios le prometió enviar a su Hijo para reparar el pecado y salvar a la humanidad. Esta caridad divina es una muestra de su inmensa bondad hacia los pecadores, demostrada a través de sus promesas a lo largo de los siglos. En efecto, hijos míos, al no haber sido el pecado de Adán, jamás habríamos tenido la dicha de que Jesucristo fuese nuestro Salvador, ni de recibirle en la Sagrada Comunión, ni tampoco de poseerle en nuestros templos. Durante los muchos siglos que transcurrieron antes que el Padre Eterno enviase su Hijo a la tierra, no cesó de renovar sus promesas por medio de los patriarcas y profetas. Oh, caridad, cuán grande sois para los pecadores. Hijos míos, la bondad de Dios hacia el pecador es enorme. Un ejemplo de esto es Caín, a quien Dios buscó después de que matara a su hermano Abel, dándole la oportunidad de arrepentirse. Aunque Caín se negó y se endureció en su pecado, Dios le dio tiempo para reflexionar y cambiar.
De manera similar, antes del diluvio, cuando la humanidad estaba sumida en el pecado, Dios mostró paciencia. Envió a Noé para advertirles durante 100 años mientras construía el arca, dándoles la oportunidad de arrepentirse y hacer penitencia. A pesar de todos los avisos, los hombres no cambiaron y finalmente el castigo llegó. Otro ejemplo es la ciudad de Nínive. Dios, antes de destruirla, envió al profeta Jonás para advertir a sus habitantes. Al escuchar el mensaje, todos, desde el rey hasta el pueblo, se arrepintieron sinceramente. Al ver esto, Dios se alegró de perdonarlos, mostrando así que siempre está dispuesto a recibir al pecador que se arrepiente de corazón. Dios mostró su gran misericordia incluso cuando quiso castigar a Sodoma y Gomorra. Antes de destruirlas, consultó a Abraham, quien intercedió por los justos. Dios prometió no destruir la ciudad si encontraba al menos 10 justos, pero no los halló. Aún así, envió un ángel para salvar a Lot y su familia, demostrando su paciencia y voluntad de perdonar. Del mismo modo, al destruir Jericó, permitió que el arca de la alianza, símbolo de su misericordia, rodeara la ciudad durante 7 días. Este acto de misericordia muestra que, aunque Dios aplaza el castigo para dar oportunidad al arrepentimiento, aquellos que no aprovechan su gracia se hacen más culpables. Finalmente, la mayor muestra de su misericordia es el sacrificio de su único Hijo, Jesús, quien aceptó voluntariamente la muerte para nuestra salvación. A lo largo de su vida, Jesús buscó incansablemente a los pecadores, como con la samaritana, mostrando que su mayor alegría era ganar almas para Dios, incluso más que alimentar su propio cuerpo. Contemplarle en casa de Simón el leproso, no fue allí para comer, sino porque sabía que acudiría allí una Magdalena pecadora. Esto es lo que le llevó a aquel festín. Considerad la alegría que se refleja en su rostro viendo a la Magdalena a sus plantas, viéndola durante toda la comida regarle los pies con sus lágrimas y enjugárselos con su cabellera. Mas el Salvador por su parte, le paga con creces aquella fineza, a manos llenas derrama las gracias en su corazón. Ved de qué manera la defiende contra los que se escandalizan. Y llega a tanto, que no satisfecho con haberle perdonado todos sus pecados, librándola de los 7 demonios que en su corazón tenía, quiere aún escogerla por una de sus esposas. Quiere que le acompañe durante el curso de su pasión, y que, en todo el mundo, al ser predicado el Evangelio, sea narrado lo que acababa de hacer con respecto a Jesús. No quiere hablar de sus pecados, puesto que le quedan ya perdonados por la aplicación de la preciosa sangre que va a derramar. Vedle seguir el camino de Cafarnaúm para hallar a otro pecador en su despacho, San Mateo, y hacer de él un celoso apóstol. Preguntadle por qué toma el camino de Jericó, y os dirá que hay allí un hombre llamado Zaqueo, tenido por pecador público, al cual desea salvar. Para convertirle en perfecto penitente, hace lo que un padre que ha perdido a su hijo, le llama, Zaqueo, dice, baja del sitio en que te hallas, porque quiero hospedarme hoy en tu casa, vengo para otorgarte el perdón. Como si dijese, Zaqueo, deja tu orgullo y tu afición a los bienes del mundo, desciende, es decir, abrázate a la humildad y a la pobreza. Y para darlo a entender a los demás que con él estaban, dijo, esta casa recibe hoy la salvación. Oh, Dios mío. Cuán grande es vuestra misericordia para con los pecadores, preguntadle también por qué pasó por aquella plaza pública. Os dirá, es que aquí espero a aquella mujer adúltera, ya que a este lugar la llevarán para apedrearla, mas yo la defenderé de sus enemigos, la moveré y lograré su conversión. Mirad al dulce Salvador junto a aquella mujer, observad cómo se porta con ella, ved de qué modo toma su defensa. Al verla rodeada de aquel populacho que solo esperaba la señal para aplastarla, el Salvador parecía decirles, aguardad un momento, dejadme hacer, después obraréis vosotros. Se inclina hacia el suelo y escribe, no su sentencia de condenación, sino su absolución. Al levantarse, mira a los perseguidores de la mujer, cual si les dijese,
ahora que esta mujer está perdonada, ya no es una pecadora, sino una santa penitente. ¿Quién de vosotros puede compararse con ella? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y aquellos refinados hipócritas, al ver que Jesucristo leía en sus conciencias, se retiraron avergonzados, comenzando los más viejos, que eran sin duda los más culpables. Jesucristo, al verla sola, le dijo bondadosamente, «Mujer, ¿nadie te ha condenado?» Como si le dijese, «Después que yo te he perdonado, ¿quién se atreverá a condenarte?» «Ah, Señor», le respondió aquella pecadora, «nadie». «Pues anda, y no quieras volver a pecar». Jesucristo mostró gran compasión por los pecadores y los que sufrían. Sanó a una mujer que padecía por 12 años, diciéndole que su fe la había curado tanto en cuerpo como en alma. También se conmovió por el sufrimiento de un padre cuyo hijo estaba poseído. Al acercarse a Jerusalén, lloró por su rechazo, lamentando que, a pesar de querer acogerla con misericordia, la ciudad no aceptaba el perdón. Jesús llora por las almas que no se convierten, pero siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente, sin importar cuántos pecados hayan cometido. Para convenceros de ello, aquí tenéis un admirable ejemplo. Se dice que había un joven llamado Teófilo, sacerdote, el cual fue acusado ante su obispo y depuesto de una dignidad que poseía. Le llenó aquella afrenta de un furor tal, que llegó hasta a llamar al demonio en su ayuda. El maligno espíritu se le apareció bajo una forma vulgar, y le prometió que le haría recobrar su dignidad si renunciaba enseguida a Jesús y a María. Ciego de furor, consintió el infeliz, dio al demonio la renuncia en un documento escrito de su puño y letra. Al día siguiente, habiendo el obispo reconocido su falta, le llamó a la iglesia, y le pidió perdón por haber creído con harta facilidad lo que de él le habían dicho, y le repuso en su dignidad. Desde aquel momento el sacerdote quedó fuertemente acongojado, los remordimientos de conciencia desgarraron su alma durante mucho tiempo. Entonces se le ocurrió acudir a la Santísima Virgen, ya que se consideraba indigno de pedir perdón al mismo Dios. Se postró ante una imagen de la Virgen, suplicándole que le alcanzase de su divino Hijo el perdón, y a fin de obtenerlo, ayunó por espacio de 40 días y oró durante todo ese tiempo sin cesar. Al cabo de los 40 días, se le apareció la Santísima Virgen, y le dijo que había obtenido su perdón. Muy consolado quedó con aquella gracia, pero restaba aún una espina que arrancar, era aquel documento que había entregado al demonio. Pensó que el Señor no denegaría aquella gracia a su Santa Madre, y a tal efecto estuvo orando 3 días, al despertarse encontró el documento sobre su pecho. Lleno de agradecimiento, se fue al templo, y, delante de todo el concurso de fieles, hizo pública la gracia que el buen Dios le otorgara por intercesión de su Santísima Madre. Cuando nos sentimos demasiado culpables para pedir perdón directamente a Dios, debemos recurrir a la Santísima Virgen, quien intercede por nosotros para alcanzar su misericordia. La Virgen es un medio seguro para acercarnos a Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos. Para comprender mejor la magnitud de la misericordia divina, recordemos la parábola del Hijo Pródigo. Este joven, tras recibir su herencia, se fue a un país lejano donde malgastó toda su fortuna en una vida desordenada. Su mala conducta lo llevó a una miseria tan grande que envidiaba la comida de los cerdos que cuidaba, y ni siquiera se le permitía comer de las sobras. En su desesperación, recordó a su padre y decidió volver a casa, arrepentido, dispuesto a pedirle que lo aceptara como un simple criado, consciente de su error. A través de esta parábola, vemos que, sin importar la gravedad de nuestros pecados, si nos arrepentimos de corazón y buscamos el perdón de Dios, Él nos recibirá con amor y compasión, tal como lo hizo el Padre con su Hijo pródigo. Voy aquí el Padre, que desde mucho tiempo lloraba su pérdida, al verle venir de lejos, olvidando la decrepitud en que sus años le tenían sumido, corrió a recibirle en sus brazos. Admirado, el hijo miserable,
del amor que su padre le mostraba. «Ah, Padre mío», exclamó, «he pecado contra el cielo y contra vos. No merezco ser tenido por hijo vuestro, admitidme tan solo en el número de vuestros criados». «No, no, hijo mío», exclamó el padre, rebosando de alegría por caberle la dicha de recobrar al hijo que creía perdido. «No, hijo mío, dejemos lo pasado, no pensemos más que en regocijarnos. Llevadle su antigua vestidura para que se la ponga de nuevo, entregadle el anillo que ha de adornar su mano, y el calzado que ha de cubrir sus pies, matad el becerro más gordo y dad lugar al regocijo, pues mi hijo estaba muerto y ha resucitado, le daba yo por perdido y le hemos recobrado». Hijos míos, la grandeza de la misericordia de Dios para con los pecadores es inmensa. Al cometer pecado, nos alejamos de Él y caemos en un estado de miseria, comparado incluso con los animales más impuros. Sin embargo, cuando decidimos arrepentirnos y volver a Él, Dios no nos rechaza. Al menor indicio de arrepentimiento, su compasión se despierta y corre a nuestro encuentro, abrazándonos y llenándonos de consuelo. Es en ese momento, cuando dejamos el pecado, que experimentamos una paz y alegría profundas que nos animan a seguir por el camino del bien. Jesucristo nos muestra su amor restaurándonos en la gracia. Nos reviste de nuevo con las virtudes del bautismo, tal como el padre del hijo pródigo lo recibió con nuevos ropajes. En ese momento, nuestras faltas quedan perdonadas y Jesucristo nos envuelve en su justicia y méritos, dándonos la oportunidad de comenzar de nuevo. Por eso, no importa cuán grave haya sido nuestro pecado, lo que realmente importa es que volvamos a Él con sinceridad y humildad, confiando en su perdón. Un ejemplo claro de esta misericordia infinita es la historia de un príncipe que en su lecho de muerte sufrió una terrible tentación de desconfianza en el perdón divino. Creía que sus pecados eran demasiado grandes para ser perdonados. El sacerdote que lo asistía, preocupado, le recordó las palabras del rey David: «Señor, vos tendréis piedad de mí, porque mis pecados son grandes». Al escuchar esto, el príncipe recuperó la confianza, y conmovido, pidió perdón a Dios, confesándose y entregándose al Señor con lágrimas sinceras. Esta historia nos enseña que no debemos temer a la misericordia de Dios, por muchos o graves que sean nuestros pecados. Si nos arrepentimos sinceramente, Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos y recibirnos con los brazos abiertos. Oh, Dios mío. ¿Quién se resignará a condenarse al ver que Jesús desea tan vivamente nuestra salvación y que tan fácil nos es conseguirla? Sin embargo, hijos míos, aunque Dios se digne en su bondad esperarnos y admitirnos, hemos de ir con cuidado en no agotar su paciencia. Cuando nos llame y nos invite, hemos de correr a su encuentro. Cuando nos admite en su compañía, hemos de permanecer fieles. ¡Ay! Hijos míos, tal vez hará ya 5 o 6 años que Dios nos está llamando. ¿Por qué permanecer, pues, en el pecado? En todo momento está presente ofreciéndonos el perdón. ¿Por qué no dejar la culpa? Nos dice, en efecto, San Ambrosio: el Señor, con todo y ser tan bueno y misericordioso, jamás nos perdona, sin que antes imploremos el perdón, sin que unamos nuestra voluntad a la de Jesucristo. Mas, ¿qué voluntad, hijos míos, es la que Dios pide de nosotros? Vedla aquí. Es una voluntad que ha de corresponder a la santa avidez de su misericordia, y que nos haga hablar como hablaba San Pablo: ya tenéis referencias de mi conducta y de mis actos antes de que Dios me hiciese la gracia de convertirme. Yo perseguía a la Iglesia de Cristo con tanta crueldad, que al presente me inspira horror de mí mismo cuantas veces pienso en ello. ¿Quién podría creer que precisamente aquel fuese el momento escogido por Jesucristo para llamarme así? Entonces fue cuando me vi rodeado de una luz resplandeciente, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No importa cuán graves sean nuestros pecados, lo importante es nuestra disposición para arrepentirnos. Juan María Vianney, cura de Ars.